Si habitualmente hacemos la oración con el Señor en el sagrario, que nos ve, que nos oye, pues con más motivo procuraremos estar muy unidos a Él ahora que le tenemos aquí a la vista en la custodia. Y hacemos ese acto de fe, de esperanza y de amor. Creo, Señor, que estás aquí. Espero en ti, te amo. Y ayúdanos a profundizar en el tema de nuestra oración ahora, esta tarde. Un tema capital. Hay tantos temas importantes que hemos ido recordando, pero algunos, si no los viviéramos, no podríamos decir que amamos a Dios. Sabemos, pero parece que a veces no acaba de influirnos todo lo que debiera. Sabemos que no se puede separar el primer mandamiento de la ley del segundo. Cuando le preguntaban al Señor, Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley?, le preguntó un doctor de la ley. En realidad se lo preguntó para tentarle, porque él, como doctor de la ley, lo sabía. Y el Señor le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. No de cualquier manera. Estos adjetivos calificativos, ¿no?, que el Señor añade, amarás al Señor tu Dios, podría haberse quedado ahí. No, añade, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente. Porque si no, no se puede decir que le amamos, o le amaríamos muy poco. Este es el mayor y el primer mandamiento. Había tantos preceptos que a lo largo de los siglos habían ido añadiendo a los mandamientos, a la ley de Moisés, que ya había una casuística casi interminable, como la de no dar más de no sé cuántos pasos en el sábado, no poder ni siquiera curar a alguien, en fin. Esas casuísticas que ahogaban, sofocaban, no ayudaban a vivir la caridad ni con Dios ni con el prójimo. Y por eso es importante que el Señor recuerde entre esa multitud de preceptos cuál es el primero y fundamental, sin el cual los demás no servirían para nada. Pero a la vez, siendo tan importante este primer mandamiento, quedaría incompleto sin el segundo. Incompleto en el sentido de que no podríamos vivir tampoco el primer mandamiento. Porque ambos van unidos, tienen que ir unidos, se requieren el uno al otro. Y el Señor añadió a aquel doctor de la ley, el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Las ideas claras. Nosotros no tenemos ese conjunto que decía de preceptos, muchas veces ya incluso, en fin, parece que importaba más la letra que el espíritu, lo cual es muy contrario al querer de Dios, a la verdadera libertad, al verdadero amor. Nosotros tenemos claros los 10 mandamientos, Pero se me recuerda esto, que sin el segundo mandamiento, que es el tema de nuestra oración ahora, el amor al prójimo, el amor a los demás, la caridad, el amor misericordioso. Recordábamos el primer día que estábamos al lado del Domingo de la Misericordia que habíamos celebrado el día anterior. Sin ese segundo mandamiento, el primero no solo queda incompleto, repito, sino que no sería posible, no sería real que amamos a Dios. Pero siendo esto tan importante, todavía el Señor va a introducir un mayor nivel de amor al prójimo. Porque la antigua ley, la ley de Moisés, decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y podemos decir, pues sí, está bien, no hagas para otro lo que no quieras para ti, está bien amar al prójimo como me amo a mí mismo. Sí, pero si lo pensamos un poco,
el amor que nos tenemos a nosotros mismos a veces es un amor egoísta, comodón, y por tanto no es verdadero amor. Más que amarnos, nos concedemos caprichos, y eso no sería amor, porque amor a uno mismo es desear para nosotros lo que me hace bien, lo que me hace mejor, lo que me hace capaz de amar más a Dios y a los demás. Si el amor a mí mismo consiste en que me concedo todo lo que me apetece, eso no me va a ayudar a amar más a Dios, eso desde luego. Ni tampoco me va a ayudar a amar más al prójimo, porque estoy tan pendiente de mí, de amarme a mí, que no puedo pensar en los demás. No tengo tiempo para pensar en los demás. Bien, es decir, que como uno mismo, de acuerdo, bien entendido, pero con este riesgo, que realmente es un riesgo real. Por eso el Señor va a introducir un nivel altísimo, de cómo debe ser ese amor a los demás. Y ese amor altísimo, ¿cuándo nos lo va a dar el Señor? ¿Cuándo nos lo va a decir? Pues lo sabemos muy bien, lo hemos vivido, recordado una vez más hace muy pocos días, concretamente el Jueves Santo, en el que además de la institución de la Eucaristía, conmemoramos el amor fraterno. ¿Qué dice el Señor en aquel momento? Que lo sabemos muy bien. En ese clima de intimidad, San Lucas emplea unas expresiones entrañables. Y eso que, como sabéis, en general los evangelios son muy sobrios, no se detienen así en muchos adornos de consideraciones, que nos gustaría tantos detalles, ¿verdad? Sin embargo, San Lucas ahí en ese momento dice, recogiendo los sentimientos del Señor. Y dice el Señor, a través de lo que nos cuenta San Lucas, ardientemente he deseado celebrar esta Pascua con vosotros antes de padecer. Ardientemente, no de cualquier manera. Desideravi, las palabras latinas como repitiéndose, como para darle más intensidad a ese deseo del Señor. Bien, pues en ese clima en el que el Señor va a instituir la Eucaristía, en el que va a tener lugar la nueva Pascua, en el que estamos ya a las puertas de la pasión del Señor, y Él lo sabe perfectamente, en el que va a ser traicionado por Judas, que está allí sentado entre los 12, ¿cómo serían los sentimientos del Señor? Va a dejarle su cuerpo y su sangre. En ese momento Judas ya habría salido. Judas no llegó a ser sacerdote, no recibió el poder que dio Dios a los apóstoles de hacer esto en memoria mía. No podía. ¿Cómo va a recibir? No puede ser. Ya ha salido antes. Hacer un encargo que los demás no saben, piensan que será algo relacionado con como llevaba la bolsa. Bueno, pues en ese clima tremendo, el Señor en un momento dado les dirá, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Si el Señor se hubiera quedado aquí y no hubiera dicho nada más, pues no tendríamos muchos motivos para saber, para pensar por qué es un mandamiento nuevo, porque acabamos de decir que el segundo mandamiento de la ley de Dios es amar al prójimo como uno mismo. ¿Por qué dice el Señor un mandamiento nuevo? Porque ahora el nivel, diríamos, del amor a los demás ya no será amarles como a mí mismo, como a uno mismo, sino como el mismo Jesucristo nos ama. El Señor añadirá, como yo os he amado, amaos también unos a otros. De modo que tenemos que amarnos, no como yo me amo a mí mismo, sino como me ha amado Jesucristo.
Evidentemente no podemos, somos criaturas, nuestra capacidad de amar es limitada, por muy grande que sea, es limitada, es finita. La capacidad de amar de Dios es infinita. En ese sentido no puede llegar, pero sí debe llegar si fuera necesario, cuando el Señor dice, como yo os he amado. Y Él, ¿hasta dónde nos ha amado? Hasta la cruz, hasta el sagrario, ¿verdad? Hasta quedarse aquí para siempre con nosotros. Nos ha amado hasta dar su vida por nosotros. De modo que el segundo mandamiento lo podríamos denunciar de esa manera. Amar al prójimo como Jesucristo nos ha amado. Y por tanto, si llegara esa situación de dar la vida por los demás, pues deberíamos estar dispuestos. Dios dará en esos casos auténtico heroísmo, muchas veces de martirio. Dios dará, como ha dado a lo largo de los siglos, en tantas ocasiones, la fuerza, la fortaleza, el amor, en definitiva, a tantos hombres y mujeres para dar la vida por los demás. Se me ocurre un ejemplo entre no sé cuántos que a lo mejor se podrían poner, que conocemos todos, porque lo habremos oído muchas veces. El San Maximiliano Kolbe, apresado con otros muchos por los nazis, se escapa de Auschwitz un preso y como castigo 12 o 13 presos fueron condenados a morir de hambre, que es, no sé, mucho más cruel, claro, que fusilarles, si se puede hablar así. Y ya conocemos la historia, ¿no? Entre aquellos hombres escogidos para morir de hambre, pues había un padre de familia que se echó a llorar porque iba a dejar a su mujer, a sus hijos, y el buen religioso Kolbe, Maximiliano Kolbe, que no había sido escogido entre ellos, se presentó voluntario para sustituir a aquel buen padre de familia y murió de hambre. Bueno, parece que al final, no sé si a todos o a Maximiliano, que parecía que no se moría nunca de hambre, al final le acabaron inyectando un veneno, ¿no? El amor por los demás hasta dar la vida. Y además, uno podría decir, bueno, esto es tremendo, ¿no? Pero bueno, será para situaciones un poco particulares o como un rasgo que no tiene por qué ser para todos. No el dar la vida, me refiero, sino el amar como Cristo nos ama. Pero no, resulta que es tan importante este amor a los demás como el Señor nos ama, es tan importante que, como sabéis, el Señor también en aquella cena, en aquel momento les dirá, y justamente en eso, en que os améis como yo os amo, justamente en eso, conocerán que sois mis discípulos. Es decir, el rasgo fundamental que nos tiene que distinguir como hijos de Dios, como cristianos, es el amor a los demás, por amor a Dios. San José María, comentando un poco esta escena, decía, con mucha lógica que se nos puede ocurrir a cualquiera, evidentemente, ¿no? Decía, bueno, el Señor podría haber dicho tantas cosas que debían ser rasgos que distinguieran a sus discípulos. El Señor, no sé, la pobreza personificada, podría haber dicho, os tiene que distinguir una sobriedad de vida notable. No es que no sea importante, pero no ese es el rasgo capital en el que el Señor pone el acento. No sé, podría habernos dicho el Señor, la pureza inmaculada entre tantas calumnias y mentiras como echaron sobre él, no permitió que nadie manchara su pureza. No encontramos en los evangelios ninguna alusión que se refiera a la pureza del Señor, como para indicarnos también
la importancia de la pureza. Bueno, pues tampoco dijo que debe ser ese rasgo el que nos distinga, aunque también nos debe distinguir, evidentemente. Bueno, y podríamos seguir, ¿no?, con otras virtudes, ¿no? La que el Señor subraya como fundamental es esta, el amor. Y es que no puede ser de otra manera. Porque el mismo Dios es amor, nos dice San Juan. Ciertamente se podría decir Dios, igual que decimos Dios es amor, podríamos decir, porque son cualidades, virtudes, o si queréis, atributos divinos, ¿no? Podría decir Dios es la fortaleza, Dios es la prudencia, Dios es la pureza. Todo eso lo podría decir San Juan y sería cierto. Pero San Juan lo que nos va a decir es, Dios es amor. Como el atributo, diríamos, que más define qué es Dios, quién es Dios. Por eso dice que el que no ama no conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios. Y si amamos poco, pues tendríamos poca capacidad de conocer a Dios. Entonces, tienen que estar unidas esas dos cosas. Y aquí tenemos que luchar siempre, porque no somos, como decía hace punto de camino, escrito en aquellos años. Ahora, lógicamente, claro, algunas personas habrá que poner una nota a pie de página, ¿no?, diciendo qué quiere decir cuando dice el punto de camino. No somos moneda de 5 duros que a todos gusta. No lee un chaval y dice, 5 duros, pues esto de 5 duros, ¿no? Bueno, bien, son momentos históricos que no. Ahora habría que decir, no somos moneda de 5 euros, yo que sé, da igual, ¿no? Es decir, que con unos coincidimos muy bien y lo pasamos en grande, y con otros que pueden estar muy cerca de nosotros, incluso, pues a veces no es así. Y en esos casos, pues quizás son dos las causas, aunque habitualmente tendemos a pensar en una causa. Cuando nos chocamos un poquito con alguna persona, incluso aunque sea de nuestra propia familia, no digamos nada si es un poco más alejado o un extraño, pues enseguida pensamos, cuando nos sintonizamos muy bien, qué rarito es esta persona. Qué rarita es. ¿Cuándo se nos ocurre pensar? Bueno, ciertamente, quizá no sea un modelo de virtudes, pero si yo tuviera un corazón mayor, si yo tuviera una mayor capacidad de amar, de comprender, de disculpar, de hacerme cargo, pues a lo mejor me resultaba menos difícil. ¿Cuántas veces pensamos esto? Pues tenemos que pensarlo, porque ciertamente esa causa segunda también se da. Nuestro Señor no tenía enemigos. Padre, perdónales, no saben lo que hacen, incluso los que le están clavando en la cruz. Hijos suyos, creados por Él, a los que va a redimir, ¿cómo va a considerarles enemigos? Les considerará, sí, tendrán culpa, qué duda cabe, de lo que hagan de injusto, pero el Señor no los mira como enemigos, los mira como almas a las que hay que salvar, a las que hay que redimir, a las que hay que convertir, pero no les mira como enemigos. Nosotros tampoco podemos mirar como enemigos o como eso, personas un poco para dejar de lado, porque son hijos de Dios, porque son hermanos nuestros, y eso que decía de hacernos cargo. Nosotros, pues tenemos que dar gracias a Dios porque seguramente no, seguro, hemos tenido y seguimos teniendo muchas ocasiones, muchas oportunidades para formarnos. Hacemos oración, nos confesamos, hacemos examen de conciencia, nos damos cuenta de nuestros puntos débiles. Tenemos muchos medios para rectificar, para crecer en las virtudes, para no disculparnos de lo que hacemos mal.
algunas de esas personas que nos pueden caer un poco más así, ¿qué oportunidades han tenido? ¿Qué medios han tenido? Seguramente, han tenido medios, seguramente. Algo de culpabilidad puede haber, porque a lo mejor no han aprovechado las gracias que Dios les haya querido dar, puede ser. Pero también tantas veces es gente muy poco formada o alejada de Dios y que por tanto se ha perdido un poco la sensibilidad, la amabilidad, el buen criterio, ¿no? Está como un poco embrutecida. ¿Que puede tener parte de culpa en ese embrutecimiento? Pues probablemente sí, pero en fin, Dios sabrá. En principio, por nuestra parte, tenemos que tender como a disculpar, no a justificar. Lo que esté mal hecho no se puede decir que está bien, está mal. Y convendrá comentarlo, decirlo, por su bien, para que rectifique, para que sea consciente de que está en el error. Habrá que ver el modo de hacerlo, amable, oportuno, delicado. Cuando decimos las cosas bien dichas, que se nota que las decimos porque queremos a esa persona, porque nos interesa, porque no es para mí un extraño. Bueno, pues podemos decir cosas más o menos serias y que pueden ser aceptadas, porque están bien dichas. Si las dijéramos en plan de echar una bronca o cosas así, o medio insultando incluso, pues así evidentemente nadie puede aceptar nada, porque haría falta un grado de humildad tan enorme que es muy difícil tener. Bueno, pues tenemos que pensar ya en nuestras circunstancias concretas, con las personas con las que nos relacionamos, como digo, en nuestra propia familia, o con la familia política, o con compañeros de trabajo, recientes o antiguos. En definitiva, la caridad. Bien apoyada en la oración, en el trato con Dios, porque sin trato con Dios, sin vida de oración, entonces nos comportaríamos simplemente según mi carácter, más o menos tranquilo o más o menos fogoso. Y claro, apoyarse solo en el simple modo humano de ser es una cosa muy limitada, muy limitada. Tiene que ser el amor de Dios el que crezca en nosotros, para que seamos capaces de querer a los demás con el amor con el que Dios les quiere. Por tanto, en la oración, en el trato con Dios, por supuesto, en la Eucaristía, es donde mejoramos para vencer nuestro egoísmo, nuestra falta de humildad, nuestra comodidad, etc. Todas aquellas cualidades necesarias para poder amar a los demás, para salir de nosotros mismos, para pensar en los demás. Bueno, por eso sabemos que es capital. Amar a los demás nos da luz, nos ayuda a estar en la verdad, da claridad en nuestro entendimiento para ver bien el valor de las cosas y las personas. Nos dice San Juan, ¿recordáis esas cartas de San Juan, las 3 cartas de San Juan, que son de esos documentos que hay que leer también con calma, muchas veces, porque hay unos criterios preciosos sobre el amor y la caridad? Y entre otras cosas nos dice San Juan, quien ama a su hermano permanece en la luz y no corre peligro de tropezar. En cambio, quien aborrece a su hermano, quizá, aunque no llegamos a aborrecer, simplemente a mirarles con cierta indiferencia. Quien aborrece a su hermano está en las tinieblas y camina por ellas sin saber a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Decía San Agustín, a propósito de la importancia de la caridad, si te falta tiempo para estudiar página por página todas las de la Escritura, o para quitar todos los velos que cubren sus palabras y penetrar en todos los secretos de la Escritura, practica la caridad que lo comprende todo.
Así poseerás lo que has aprendido y lo que no has alcanzado a descifrar. Nos dice también San Marcos: amar al prójimo como a uno mismo es mucho mejor que todos los holocaustos y sacrificios. Misericordia quiero y no sacrificios. A veces podemos ser capaces de mortificarnos, de hacer verdaderas penitencias, incluso corporales. Ponemos ahí residumbre, en fin, estoicismo, y somos capaces de fastidiarnos. Y está bien siempre que lo hagamos con moderación y siempre que lo hagamos por amor a Dios, no para decir aquí estoy yo que soy un asceta de primera línea. Y sin embargo nos puede costar, es curioso, a lo mejor decir, bueno, pues no voy a ayunar. Hay que ser moderado en el ayuno, Algunas personas siguiendo, en fin, yo no sé si hay que entenderlo bien, porque si no, siguiendo, mensajes de la Virgen en algunas apariciones y tal, ayunan, pero de no tomar nada 2 días a la semana. Digo, bueno, un momento, que esto ya hay que trabajar y tal. Bueno, en fin, moderación. Bueno, podemos ser capaces, de mortificarnos y luego, a lo mejor, pues no somos capaces de tener una sonrisa con este o con esta. No somos capaces de preguntarle alguna cosa simplemente para manifestar un cierto interés. Pues esto segundo es una mortificación mucho más agradable a Dios que 1 hora de cilicio. Como visitar a un enfermo o a una persona mayor que vive sola y que ya no sale de casa. Ese tipo de cosas. En definitiva, las obras de misericordia corporales y espirituales para ejercitar la misericordia. El año 2015, no sé si os acordáis, supongo que sí, el Papa Francisco quiso que ese fuera un año dedicado especialmente a la misericordia. El Papa publicó un documento, una carta, que también es otra de esas cosas que vale la pena leer de vez en cuando, porque es una muy bonita. Bueno, hay muchas cosas sobre la misericordia. Otra encíclica de Juan Pablo II, que se llamaba así, Rico en Misericordia. Bueno, pues el Papa Francisco decía, en ese año de la misericordia, este no es un tiempo para estar distraídos, sino al contrario, para permanecer alerta y despertar en nosotros la capacidad de ver lo esencial. Y lo esencial, podríamos decirlo así, es darnos cuenta de que es tiempo de misericordia. Hablábamos el otro día de los pecados tremendos que en el mundo se cometen cada día y decíamos que tendríamos que acogernos a la misericordia de Dios, porque no tenemos méritos para que el Señor nos conceda esas gracias. No tenemos méritos. Son tantos los pecados. Acogernos a la misericordia de Dios, a ese Dios rico en piedad, lento a la ira, rico en misericordia, que mantiene su amor por 1000 generaciones, que perdona la culpa, el delito y el pecado. Tantos textos del Antiguo Testamento que nos muestran ese amor misericordioso de Dios. Nos decía también, en este caso, el Papa Juan Pablo II. Después de aquel atentado del 13 de mayo del año 81, de Ali Azka, que no le mató porque la Virgen de Fátima no quiso, y le desvió la bala, aunque las consecuencias no fueron pequeñas tampoco, pero bueno, salvó la vida. Y el Papa decía, después de ese atentado, visitando un santuario del amor misericordioso que hay en Italia, ¿no? Y también en Polonia, en tantos sitios, decía el Papa, desde el comienzo de mi pontificado he considerado este mensaje, el mensaje de la misericordia de Dios, de Santa Faustina Kowalska, que el Papa canonizó, etc.,
he considerado este mensaje como mi cometido especial. O sea, el Papa dice que el cometido especial de su enorme pontificado, de una enorme riqueza doctrinal, catequética, etcétera, de verdadero gigante, he considerado que el mensaje de la misericordia de Dios es el que la providencia me ha asignado. O sea, no casi, digamos, que se le hubiera ocurrido a él, sino como que Dios se lo ha puesto delante. En ese documento que decía del Papa Francisco, es una bula. Sabéis que hay encíclicas, cartas apostólicas, exhortaciones, tienen diversa, digamos, categoría teológica, por así decir, diversa categoría magisterial. La encíclica es la máxima. Bueno, pues en este caso se trata de una bula, llamada Misericordiae Vultus, el Dios, el rostro de la misericordia, del año 15. ¿No? Pues el Papa, precioso documento, que leería en su momento, a propósito de la misericordia divina, en definitiva del amor, de la caridad, decía que es la misericordia divina, decía que es el núcleo del Evangelio, el criterio de credibilidad de nuestra fe, es decir, la credibilidad del cristiano para el no cristiano, la credibilidad fundamental tiene que ser que vean nuestras obras de amor y misericordia. No tienen fe, no valorarán las ceremonias litúrgicas, las procesiones, no, eso no lo valorarán. A lo mejor un poco estéticamente, pero no mucho más. Pero lo que no pueden dejar de valorar es ver el amor real de los cristianos. No diga, en fin, las obras de misericordia de la Iglesia son enormes. La cantidad de cosas que la Iglesia hace, que tantas veces, en primer lugar, tendrían que hacer los propios gobiernos de los países, es enorme. No digamos nada en tierras de misión, o de tercer mundo. La Iglesia suple las carencias o a veces también las corrupciones de esos gobiernos, que emplean el dinero en no se sabe qué. Nuestra mayor credibilidad. Y también para nosotros, en amigos conocidos que a veces pueden estar un poco lejos de Dios, ¿cómo puedo yo incidir en él, en ella? ¿Qué puedo yo hacer, ¿no? para que se dé cuenta? Pues la misericordia, que tú vivas, que yo viva con él, con ella y con muchos en general. Porque eso, sin referirse al amor a Dios, no se entiende. Hombre, pueden decir, qué buena es mi prima, mi cuñada, mi vecina, qué buena es. Sí, bueno, buena no quiere decir que sea tonta, ¿no? Que tenga un carácter, no sé, amorfo, no. Porque tiene su genio y tiene su... Y hace, en definitiva, si hace así, si se comporta así, si sabe perdonar así, si no se enfada, por algo será, no solo por su carácter. Por algo será. Y ya empiezan a pensar. Es lo que decía en alguna homilía también San José María, diciendo que los que nos traten a los cristianos deben de preguntarse, pero esta, ¿de dónde saca? ¿De dónde saca su alegría? ¿De dónde saca su capacidad de servir? ¿De dónde saca su laboriosidad, su generosidad, su capacidad de comprender y de perdonar? ¿De dónde saca eso? ¿Por de dónde lo va a sacar? De su fe, de su trato con Dios. La mayor credibilidad. La palabra clave para indicar el actuar de Dios en nosotros. La viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. Son expresiones del Papa, hablando de la importancia de la caridad y la misericordia. Bueno, se nos ha ido ya el tiempo seguramente. Se nos ha ido el tiempo, sí. Entonces ya no me voy a detener más, pero os dejo otra tarea para que la hagáis por vuestra cuenta si queréis. Y es que nos podríamos haber referido, evidentemente,
también con toda tranquilidad al llamado himno de la caridad. En la primera carta a los Corintios, el final del capítulo 12 y luego capítulo 13. Esa expresión preciosa de San Pablo, ¿no? Que todos conocemos. El amor es paciente, es servicial, no tiene envidia, no es arrogante, no busca su interés, no se irrita, no se alegra de la injusticia, se goza de la verdad, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, casi nada. Casi nada. ¿Cómo vamos a ser capaces de esto si no es por el amor a Dios, por la gracia? Imposible. Bueno, pues este himno que os acabo de leer rápido, bastaría pues coger la carta de San Pablo y leerla con calma, pero no sé si algunos sabéis que el Papa Francisco hace unos años publicó una exhortación apostólica llamada Amoris Laetitia, la alegría del amor en la familia. Era un documento dirigido sobre todo al matrimonio. Entonces, en el capítulo cuarto de esta exhortación, el Papa hace unos comentarios preciosos sobre este himno de la caridad. Muy detenidos, muy agudos, muy oportunos. Son como 10 páginas preciosas. Capítulo 4 de Amoris Laetitia. Hay otros también, pero bueno, este es el más central y que, bueno, ¿dónde lo podéis encontrar? En Internet seguro. Como todas sois expertas en página de la Santa Sede, Exhortación Apostólica, ahí le tenéis. Bueno, y también está publicado, claro, en los libros, folletos y todo. Pues vamos a pedirle al Señor que le tenemos aquí en el altar, que está ahí escondido en el sagrario por nosotros, para nosotros, como una muestra enorme de amor. Imaginemos una persona importantísima, que estuviera dispuesto a estar a nuestra disposición en cada momento. No es posible. No es posible, efectivamente, entre otras cosas porque podría atender a uno, pero no a 27. El Señor nos atiende como si fuéramos el único. Por eso, ¿cómo no vamos a venir a adorarle, a acompañarle y a que nos ayude a crecer en ese amor a Dios y amor al prójimo, que nos tiene que definir como cristianos? Porque veamos, porque a lo mejor algunos de los propósitos de estos días del retiro, a lo mejor tienen que ir por ahí. Y nos hará mucho bien con la gracia de Dios. Terminamos.